Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hello, bienvenido al episodio del día de hoy. Este tema está interesante porque hablamos propiamente de la formulación de imputación. Aquí no me voy a atorar explicando cosas básicas que presupongo ya conoces, ¿no? Definiciones esenciales o muy simples, aunque equivocadas tal vez, o verdaderas, no sé, pero el chiste es que tengas una noción ya de lo que es la imputación. Aquí en México, para los que escuchan de otro país, se tiene un procedimiento para formular imputación. Esto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se encuentra en el artículo 311. Literalmente así dice, ¿no? Procedimiento para formular imputación. Lo que interesa de este procedimiento, ¿sí? Lo que interesa de este procedimiento es la actuación propia del defensor. Dentro de este procedimiento de formulación de imputación, el defensor puede solicitar aclaraciones o precisiones respecto a la imputación que formuló el Ministerio Público. Ahora, el contenido propio de la imputación es un hecho, una calificación jurídica preliminar, fecha, lugar, modo de comisión y forma de intervención del sujeto activo. Y esto incluye el nombre del acusador o los que deponen en contra del cliente. Esta última puede ser de identidad reservada según el caso, ¿no? Hay algunos de secuestro, algunos de tráfico, delincuencia organizada, ¿no? Donde se reserva la identidad de las personas que deponen en contra de los acusadores, si es que los llega a ver alguna vez. Ahora, vamos a poner atención en esto. El hecho que se atribuye no es cosa muy compleja, dado que son simple y sencillamente proposiciones, ¿sí? Las llamadísimas proposiciones fácticas, pero son una serie de proposiciones lógicamente estructuradas que pueden ser falsas o verdaderas. Y que, bueno, también como afirman, enuncian, señalan que algo acontece o aconteció en la realidad. Esos son los hechos simplemente. Y en realidad seamos conscientes de que el fiscal, el juez y nosotros, el juez no juzga un hecho, juzga una serie de afirmaciones. Por eso es juicio, por eso es juzgar, por eso es emitir un razonamiento con previas deducciones, análisis, etcétera, de lo que se propone que pasó. Y nosotros como defensores igual, al escuchar, conocer esa serie de afirmaciones, esa serie de proposiciones, esa concatenación causal de hechos o de acontecimientos en la realidad, pues también tenemos que determinar qué tan cercanas, exactas o idóneas son para explicar ese fenómeno que se dice aconteció, y para eso vamos a tener nuestra versión de los hechos del cliente. Ahora, la calificación jurídica preliminar, esto es importante porque dice preliminar. La calificación jurídica, no me voy a atorar porque es uno de los conceptos del que ya debes de manejar, no es otra cosa más que el tipo penal, más la forma de intervención, más la
levantado losa, etc. O sea, es una cuestión muy básica. Y aquí, más que explicarla, voy a poner el énfasis de este episodio. La petición del defensor de aclaración o precisión en torno a la imputación, en tanto la calificación jurídica, es importante. ¿Por qué? Veamos. Cuando en el campo práctico, cuando estás sentado ahí escuchando el hecho y luego la calificación jurídica, el juez y las personas que ponen en contra del cliente, el juez aquí en México te da el uso de la voz. Abogado, defensor, alguna aclaración. Muchos dicen que no. Algunos repiten o dicen sí, sería más que aclaración, simplemente petición de que me repita la calificación jurídica, y ya el fiscal se la repite, pero ahí se queda. Entonces notemos esto: aclaración o precisión. Lo que te digo es centrarnos en la precisión. ¿En qué? En la precisión de la calificación jurídica, o sea, en el tipo. ¿Por qué esto es importante? Cuando te dan el uso de la voz es importante pedir una precisión. Señoría, solicito una precisión en cuanto al tipo penal, o es decir, la calificación jurídica, porque el texto del artículo tal maneja varios supuestos. Hay veces que el numeral trae fracciones, trae comas, trae disyunciones, trae fracciones, trae párrafos. Entonces, pues a ver cuál. Un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo, el fraude, ¿no? En cuanto al engaño o aprovechamiento del error. O ahí está la disyunción, y esta es exclusiva porque puede ser uno, puede ser otro, porque si son juntas entonces tendrían que ser momentos fácticos diferentes para que puedan actualizarse. Luego, cuando por ejemplo, se imputa así de fraude, se arroja la calificación jurídica del fraude genérico y precisión. ¿Cuál de esas conductas es la que propiamente se está imputando? ¿El engaño o el aprovechamiento del error? Si el fiscal ya lleva bien identificado el tipo, pues rápido te va a decir, no, pues el engaño. Y, no, pues el error, aprovechamiento del error. Vamos a decir que es el engaño. No, pues el engaño. ¿Qué pasa con esto? Ya tienes precisión en cuanto al tipo. ¿Por qué? Porque en las subsecuentes audiencias, que es la de vinculación y continuación de vinculación, tu trabajo va a ser desarrollar los elementos del tipo, conocerlos, hacer, si quieres, una investigación en el plazo constitucional, sentarte, atacar ya sea con datos o medios de prueba o simple argumentación, usando los datos que hay los antecedentes de investigación que hay en la carpeta para defender tus afirmaciones, pero todo gira en torno al tipo. Muchos se centran en el hecho, tratan de desacreditar el hecho y dan por sentado el tipo. ¿Me explico? Entonces atacan el hecho pero están dando por sentado el tipo, y tiene que ser no al revés, ni tampoco necesariamente dar por sentado el hecho. No, es sistemático. Primero una cosa y luego otra. Primero te centras en identificar los elementos del tipo y hacerle una propuesta al juez de control de qué elementos conforman al tipo. Luego ya te centras en el hecho y en el ámbito probatorio. Hecho y prueba siempre va a ir junto con pegado, va a ir una cosa con la otra. Por tanto, la petición tuya como defensor de la precisión de la calificación jurídica, es decir, del tipo penal, es relevante porque con base en el tipo es que giran las afirmaciones del fiscal para decir lo que ha dicho en cuanto a la concatenación de las pruebas, ¿sí? Vaya, esa unión de extremos del tipo y el hecho a través de pruebas, y es una serie de razonamientos. Entonces, si llegas a la audiencia de vinculación y no conoces los elementos del tipo y te centras en el hecho, pues ya estamos cayendo en una deficiencia técnica, y esto es importante porque ya cuando el juez resuelve el acto de vinculación, a veces reclasifica el tipo
Y bueno, ya vendrán otras cuestiones más, más adelante, que si ponemos apelaciones, amparos, lo que sea. Sin embargo, hay defensores que incluso a veces proponen una reclasificación. Dicen, no, pues no es tentativa de homicidio, es lesiones calificadas, no es fraude, no sé, es abuso de confianza tal vez, etc. Van haciendo esas propuestas, pero ahí se quedan. No desarrollan el supuesto específico, los elementos del tipo sobre los que se propone clasificar, y caen a veces en el mismo error que el fiscal de aventar la clasificación jurídica hacia el chingadazo, hacia lo general, ¿no? A ver cuál de los dos supuestos pega. Al cabo el juez puede reclasificar. No. Esto no va por ahí. La cuestión de la calificación jurídica y esta precisión permite que desarrolles una línea argumentativa técnica, porque para eso te pagan, e incluso para eso están las obligaciones del defensor, ¿no? Esta línea técnica argumentativa, pues principalmente en la audiencia de vinculación, tiene que ser, en la continuación de la vinculación, tiene que ser la unión de estos extremos, tipo y hecho. Si se dan, bueno, ya hay que tomar decisiones. Si falla alguna proposición en cuanto a carecer de elementos probatorios o falta de coherencia lógica para que se comprenda dentro de la conducta típica con resultado material, sin resultado material, siempre conducta omisiva, etc. Ahí es donde conocer con precisión el tipo ayuda a hacerle ver al juez que ese tipo penal no puede ser satisfecho, y ahí entra la reclasificación o simplemente ninguna otra, porque los hechos no se prestan a subsumirlos en algún otro tipo. En resumen, el procedimiento para formular imputación indica que hay que hacerle saber al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención y el nombre del acusador o quien depone en su contra. Y el defensor puede solicitar aclaraciones o precisiones respecto a esa imputación, en tanto sea que se aclaren las circunstancias de hecho, el modo de comisión, la forma de intervención o la calificación jurídica, vaya, los elementos del tipo, o mejor dicho, el tipo penal, y ya la forma de intervención, modo de comisión. Esto es importante también porque no solamente es la cuestión de los elementos del tipo, como venimos diciendo, pues ya entra la autoría directa, etcétera, etcétera, ¿no? Si tiene calidad de garante, que si es de simple conducta, vaya, si es permanente, si es continuado, pero todo esto ha de ir en cuanto al modo de comisión, pues propiamente comprendido o entendido en el tipo, en tanto va a desarrollar un universo de tipos penales. Bien, hacer o pedir siempre como regla y de actuación o de manera necesaria las precisiones respecto al tipo o la calificación jurídica requiere preguntar, ¿no? O sea, leer en ese ratito el texto del texto normativo que cita el fiscal, pedir las precisiones si se tienen dos o más conductas o dos o más circunstancias, dos o más finalidades, dos o más calidades específicas, etcétera, del sujeto pasivo, etcétera. Y al tenerlo, pues ya tienen la precisión, y ya en posteriores audiencias como las de continuación de vinculación a proceso, puedes desarrollar tu línea argumentativa con este corte técnico para ver si se unen estas dos orillas del tipo y el hecho, o hay carencias de material, de datos de prueba, medios de prueba, y ahí construyes tu línea argumentativa y lograr una reclasificación por algún otro tipo, o simplemente pues que no se vincule a proceso.
Ok. Esta es pues la importancia de la calificación jurídica y la precisión. Lo que es la fecha, lugar y modo de su comisión no tiene mucha complejidad, aunque también es bien importante porque da pautas a la defensa, ¿no? A ver, acláreme la fecha, acláreme el lugar, acláreme el modo de comisión, porque este también puede ser de otra forma de comisión. Esto ya entra, esto último es más que nada precisión. Acláreme tal proposición práctica. Dice que esto, pero dígame a qué se refiere, qué debo de entender por eso. Y así estás ejerciendo una defensa técnica y también adecuada. Las primeras veces pues, te van a ver a lo mejor como bicho raro, pero al final eso no te debe de importar porque estás cumpliendo con una obligación que impone el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estás desarrollando como prestador de servicios un servicio adecuado, un servicio de calidad a tu cliente, que es un particular, tú y él son particulares, son privados, personas privadas, ¿no? Y pues esa calidad va a permitir que justifiques los honorarios que cobras. Y ya si se ocupa, por ejemplo, la tramitación de una apelación o un amparo, puedas seguir la línea técnica argumentativa y no simplemente arrojar conceptos de violación o agravios muy a lo pendejo y genéricos. Así que se viola el 14 y 16 como le hacen la gran mayoría, sino enfocarte en cosas muy concretas como los elementos del tipo y alguna otra cuestión que revises por ahí según el caso específico. Es después el procedimiento para formular imputación, la importancia tan solo en la formulación de imputación cuando te dan el uso de la voz, la importancia que tienes como defensor para saber de qué vas a defender a tu cliente en la próxima audiencia de continuación de vinculación. Si no lo haces, pues bueno, los efectos van a seguir siendo posiblemente los que vas teniendo. Si son positivos, mis respetos. Si son negativos, bueno, hay que ir checando la cuestión, pero al menos saber que argumentaste y no dejaste pasar de lado el tipo penal, porque es muy importante. Hasta aquí este episodio. Nos escuchamos en el siguiente.